Sociotraumatología. Enfoque socioanalítico. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, docente, investigador. No hay invención sin conciencia de un vacío lógico, sin tensión hacia un posible, sin riesgo de equivocarse. George Canguilhem. Sociotraumatología. Podemos denominar sociotraumatología al estudio de los traumas sociales. Las sociedades suelen sufrir la brusca irrupción de conflictos, guerras, catástrofes, privaciones masivas como hambrunas, crisis sociales, etc., que dejan secuelas en el plano del inconsciente social. Ondearemos este tópico. Trauma deriva de herida, aunque proveniente de campo de la medicina, con cierta extrapolación de la herida corporal al campo psicológico. Constituye la visión clásica del mismo. En este trabajo vamos a considerar la faz simbólica y el sentido del trauma en el marco de un programa de vida. A tal fin, vamos a considerar el programa para ser, y su vinculación con el trauma, tanto como el programa social, y sus implicancias con el denominado trauma social, como efecto de violencias de tipo social, así como las guerras, holocaustos, etc. Nuestro enfoque transdisciplinar nos hará incursionar en el método transvalorativo, así como en varias disciplinas para explicar el sentido del trauma en el contexto social, grupal, de clases, étnicos y subjetivos. Por su índole, un trauma social difiere del de un trauma subjetivo por su dimensión cualitativamente mayor. Pero en ambos casos, asistimos a improntas, a efectos negativos, hasta positivas en el sentido en que un trauma duele pero fortalece para nuevos acontecimientos similares a las que lo produjo. El caso del Holocausto constituye un efecto crucial porque en ella no solo asistimos a un trauma subjetivo al considerar a cada víctima sino a un trauma cultural, el del pueblo semita que sufrió el exterminio en masas. Desde nuestra óptica, el trauma social se inscribe en el inconsciente social, como plano hetero reprimido, represión conjunta, vincular, negación conjunta, merced a lo peligroso del tema, aunque retorne en el miedo social, en las pesadillas, la inhibición social para la participación, la evitación social de peligros similares, etc. Cuando una sociedad, clase social, etnia, etc., sufre un trauma como violencia social, guerras, holocaustos, culturicidios, crisis sociales extremas, etc., el terror, miedo, angustia, etc., queda inscrita en la memoria colectiva como archivo de lo social. Sin embargo, podemos encontrar rastros simbólicos en el sujeto, como miedo, falta de interés, pesadillas, olvidos, recuerdos encubridores, evitaciones, etc. Digamos que el trauma social queda registrado en el programa social inconsciente, en el socioinconsciente, desde donde se activa en forma conjunta en las interacciones, gracias a las interacciones, a las interestimulaciones, como miedo grupal, miedo colectivo, inhibición social, terror social, síntomas sociales como desinterés en la participación, zonas de silencios, de olvidos, de la ilusión de que las dictaduras quedaron en el pasado o las guerras, pero que en ciertas coyunturas sociohistóricos reaparecen como lo siniestro. Lo siniestro social, gráfica el terror colectivo a los mismos. Como tales inscripciones sociales lo es también en el plano subjetivo, cabe denominar traumas psicosociales, a los efectos nocivos de guerras, holocaustos, etc. El condicionamiento simbólico del trauma. Un trauma social constituye un momento de violencia social que interrumpe el ciclo común de la vida de una sociedad, clase social, grupo o etnia. La agresión social produce daños, miedos, angustias masivas, terror, etc., e interrumpe el programa habitual, lo que predispone a recaudos, evitaciones, aislamientos, provocando frustraciones masivas, desplazamientos de las frustraciones en el endogrupo, la búsqueda del chivo expiatorio, pichón riviere con la repetición del modo fallido de elaboración del mismo. Es decir, la persecución o agresión externa es tramitado desde el hacer activo lo vivido pasivamente aunque en el marco de la propia sociedad, persiguiendo el grupo a las minorías, a un sujeto, etc., en un intento de elaboración del trauma que pasa así a repetirse de generación en generación hasta que es elaborado en el marco de una explicación y cura social, donde el tiempo cuenta en el sentido del alejamiento del foco del mal. Por su misma índole, la agresión social, los enfrentamientos entre grupos, como el Estado versus el pueblo en una dictadura o en ejército contrario en una guerra, provocan un estado de terror que aparecen imposibilidades de su elaboración en el sentido de su explicación cabal en el concierto de la vida cotidiana de la sociedad. Es decir, los sujetos y desde lo que se comparte como ámbito social, los vínculos, los grupos, las clases, etc., sufren un condicionamiento simbólico, que implica la agravación del trauma sin su correspondiente elaboración a nivel del conocimiento compartido. Es decir, la violencia social ha determinado un miedo social a, por ejemplo, participar en el plano político merced a dictaduras recientes, lo que gradualmente se va descargando o elaborando a medida que el acontecimiento traumatógena queda integrado en un discurso elaborativa.
Desde el momento en que la violencia social o la agresión social ocurre, pasa a constituirse como mal de archivo social, en la memoria colectiva, determinando medidas defensivas de todo tipo, como la negación compartida, el olvido o represión, las racionalizaciones, desplazamientos de la agresión hacia otros grupos como los inmigrantes o un demonio creado ad hoc, entre otros. En el caso del nazismo, tenemos que el terror masivo, incertidumbres igualmente extremas, ensimismamientos como huidas hacia el interior, la devastación emocional generalizada merced a la lentificación de los procesos simbólicos más elevados, la esperanza que disminuye, las emociones varias que se reprimen y se desplazan en el grupo, hasta formas de enfrentamientos como los planes de defensas, luchas, la liberación, entre otros. De modo que, los traumas condicionan, quedan grabados e interrumpiendo un exutorio normal del programa de vida, impidiendo, por ejemplo, la confianza social, la participación, el retraimiento social, la desmovilización, etc. Por condicionado, desde lo simbólico entendemos entonces que está programado para interrumpir el programa regular, provocando recuerdos negativos, repeticiones en el sentido del volver activo lo que se padeció aunque en el marco del endogrupo, etc. Transmisión social de traumas sociales. Relatos, historias, casos, miedos, precauciones, consejos, advertencias sobre peligros sociales, temas que no se hablan o prohibiciones, zonas de silencios como los procesos políticos y sociales, etc., constituyen vías de transmisión del trauma social enquistado en el inconsciente social de un grupo, clase o etnia. Los padres relatan hechos, crímenes, persecuciones, hasta exterminios, campos de concentración, etc., que los hijos graban como peligro social, como algo posible, como algo propio del grupo o clase social de pertenencia, merced a lo que se es, por el estilo de vida, por las ideas, costumbres, ideologías, etc. De modo que, las historias que los hijos reciben surten, eficacia simbólica, por las imágenes que promueven en los jóvenes. Sin embargo, los peligros sociales, las violencias masivas, traumáticas, lesivas hacia el grupo, implican un pasado, donde la nueva generación suele considerar también que eso ya pasó, que vivimos otra época, nuevos avances. De ahí el peligro y se necesita trabajar el tema con los jóvenes para poder tomar cabal conciencia social del peligro de considerar que se encuentran ya en el pasado. Los rastros dejados por la violencia social, económica, militar, o de crímenes de lesa humanidad, etc., volverán a través de símbolos, recuerdos, temores, retiradas hacia la endogamia, pesadillas, desmovilización, apatía hacia lo social, desinterés por la política, etc. La violencia estatal deja traumas severos. El trauma social se caracteriza por secuelas detectables en el comportamiento social de los sujetos. En las expectativas comunes aparecen temores compartidos, miedos, zonas o temas que no son tramitados por la palabra, como vestigio de una violencia estatal que dejó su marca. Pero una marca bifacial al fin, por un lado el terror incorporado, pero por otro, la necesidad de su elaboración, de la solución de las injusticias, transgresiones a los valores humanos compartidos, al consenso social, como forma de resistencias concertadas, compartidas. La memoria colectiva conlleva recuerdos, sucesos, hechos, resultados, etc., que implicaron daños, crímenes, asesinatos, secuestros, etc., que deja en la sociedad y su contabilidad social, o libro de cuentas, registros de injusticias padecidas, sufridas, como pérdidas, torturas, persecuciones, represiones de toda clase, y la angustia generalizada y el terror social. Se desplazan así los intereses hacia temas nimios, religiosos, artísticos, culturales, etc., como intentos de elaboración de algo que se niega, que se transreprime, represión conjunta, en forma colectiva, y que se busca solucionar por vías insuficientes, so pena de enfrentar nuevamente la situación traumatogénica. Es decir, en el archivo social, en el saber compartido como capital simbólico social, de naturaleza negativa, de terror, que condiciona a la sociedad al miedo, a la negación, a la desmovilización, etc., aunque nunca a la pasividad merced a que los represores son juzgados tarde o temprano por sus violaciones a los DDHH. Es decir, las represiones generan resistencias igualmente concertadas merced a que quienes son reprimidos padecen las injusticias sociales vividas, lo que desequilibra el contrato social y el surgimiento de luchas, reclamos, etc. Sociofobia traumática. Merced a violencias inusitadas, represiones, secuestros, asesinatos, guerras, etc. Y siguiendo el mecanismo de las fobias como temor localizado, como miedo e incluso terror en aquellos sujetos que han padecido en forma directa las agresiones, asistimos a lo que podemos denominar sociofobia traumática, o fobia social. El término entonces será para los casos de agresiones y violencias sociales, políticas, militares, estatales,
entre grupos étnicos, entre grupos, naciones como en las guerras, etc. El temor, miedo, angustia, hasta ataques de miedos aparecen consecutivos a tales violencias de índoles sociales, etc. Merced a que el peligro es muy real, hay antecedentes, hay recuerdos, hay secuelas y el mismo puede persistir mucho tiempo después. El proceso psicosocial consiste en proyectar el miedo, representaciones terroríficas o ideas negativas sobre un enemigo localizado, pasando a maximizar su valor y peligro según el grado de agresión padecido en el pasado. Es así que se lo evita, se toman medidas preventivas, así como inhibiciones, el abandono de la participación o retirada social, persistiendo grupos politizados y reclamando derechos, justicia, juicio y castigo a los agresores, entre otros. Es decir, la sociofobia es al mismo tiempo que un miedo social una queja, un reclamo simbólico, una forma de denuncia de las injusticias sociales padecidas. El trauma social inhibe la cognición social e interés. En dos tiempos, el sociotrauma inhibe o limita la cognición social como aquellas ideas vinculadas a lo social, la política, la participación, las ideologías, así como conceptos vinculados a los mismos. En un primer tiempo se pierde el interés en tales ideas así como en participar, etc. Pero, este primer momento remite al segundo como fase productiva, de reacción, de surgimiento de lo que se transreprime, la represión de ideas en el inconsciente social en forma conjunta, apareciendo entonces en el campo social, irrupciones de ideas, de reclamos, de luchas. De modo que la influencia del trauma opera en su máximo efecto en un primer tiempo al maximizar la inhibición social participativa e ideológica para luego pasar al segundo momento en que emerge la resistencia, la emergencia de lo que se evita por miedo, como forma de defensa, y de necesidad de justicia. Ni olvido ni perdón, la memoria social. El sociotrauma queda registrado, así como el acontecimiento violento que le dio origen. Como mal de archivo social, opera en el sentido de perturbar la paz social, generando miedos, inhibiciones, retraimiento social, sociofobias, y estancamiento social. La base de datos social hoy día no solo abarcan las bibliotecas, libros, ideologías, instituciones, universidades, etc., sino además la memoria colectiva, la que recordamos todos, por lo que, ni olvido ni perdón. La memoria social es otro nombre del socioinconsciente, o inconsciente social donde constan las representaciones terroríficas, fuentes del miedo social. Tales ideas compartidas, que portamos como grupos, clases sociales y etnias, determinan, condicionan, programan a considerar recaudos, organizaciones defensivas, luchas, resistencias, etc., como mecanismos de defensas desde lo social. Conatología social. Incluso con miedos, la sociedad lucha, se defiende de los totalitarismos antihumanos, de las guerras, crisis extremas y catástrofes, etc., perseverando en ser, de acuerdo al programa social, que consta como contenido simbólico, en el inconsciente social. Es el conato, según Spinoza, y consiste en que cada sector, clase, grupo o etnia persevera en ser según su verdad socialmente compartida. Es decir, según su inconsciente social. El modo de producción es un efecto de tal universo simbólico así como las representaciones conllevan en sus intersticios el sentido de tal inconsciente social como la verdad misma de toda una sociedad. Verdad heteróclita, por cierto, merced a que la diversidad de perspectivas, José Ortega y Gasset, se erige una verdad compartida gracias a la verdad que se comparte, a los ideales en común, al carácter social, etc. De modo que, en el ciclo de perseveraciones de una clase social traumatizada, lesionada, herida en su inconsciente social, asistimos a lo que insiste como miedo, como recaudos, inhibiciones, retrocesos y desmovilizaciones, que, como ya lo indicamos, tarde o temprano remite a la necesidad de elaboración, de pasaje por la palabra, de estrategias de resolución, de justicias anheladas y necesarias para que la sociedad continúe. Es por ello que las dictaduras económicas, cívico, militares, financieras, del mercado, etc., no prosperan más allá de lo pasajero. Es también por ello que las injusticias vividas por la sociedad, por una clase, etc., remiten automáticamente a la necesidad de justicia y la lucha en tal sentido. El carácter social y los símbolos del trauma. El carácter social se compone de rasgos simbólicos inherentes al común de los sujetos de una sociedad, aunque cabe diferenciar cualidades según grupos, clases o etnias. Tales características comunes definen la subjetividad de tales así como nos indican rasgos que aluden a la verdad profunda contenida en el socioinconsciente, y que permite el reconocimiento, la previsibilidad, los acuerdos, procesos, interacciones, etc. Son muchas las cualidades comunes y algunas aluden al carácter subjetivo, particular de cada sujeto. La laboriosidad, dominancia, dependencia de la pareja, avaricia, deseo de poder, éxito, superioridad, perseverancia, etc., suelen aparecer en todo grupo social.
Pero las vacilaciones respecto de lo social, las inhibiciones, el abandono de roles sociales participativos, la negación de lo sociopolítico, la brusca disminución del interés por los hechos sociales y políticos, hasta el miedo a la opinión, etc., obedecen a un sociotrauma inscripta en el carácter social como tal. Es decir, tales procesos citados se deben a que hay miedo, negación fundada en transrepresiones o represión conjunta, lo que no permite la participación plena merced al terror o un miedo intenso. El síndrome del ave fénix. El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier como. Nietzsche. Existen sociedades, resilientes, que, a pesar del trauma social padecido, continúan su marcha. Son resilientes en el sentido de la versatilidad social, la capacidad para recomponerse y rearmar el lazo social luego de retrocesos, desmontaje de organizaciones, cierre de instituciones, represiones, etc. El poder inhibidor del trauma social se ve superado por la capacidad resiliente y lejos de estancar en un momento del devenir social, el mismo se recompone, como el ave fénix de sus cenizas. Es por ello que vamos a denominar a tal proceso, síndrome del ave fénix. En otros términos, lejos de anular o enquistar en una actitud cobarde ante la vida, o la resignación si se me permite, el trauma social induce la resiliencia como síndrome del ave fénix. De hecho, muchos son los casos de sociedades acosados por dictaduras que hoy día manifiestan grandes progresos, aunque el trauma siga activo, retornando en símbolos, recuerdos, luchas, reivindicaciones, programas políticos o en el campo cultural como acontecimientos negativos de la historia. Podemos concluir entonces que el trauma social induce un doble condicionamiento social. Por un lado, el desmontaje parcial y momentáneo de las luchas, que son puestas en latencia social y, por otro, la activación de defensas de tipo social para repeler las injusticias y reparar el daño moral, psicológico y físico infringido al pueblo. La vía de elaboración del trauma social. Spinoza. El sentimiento que se convierte en sufrimiento, deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Ética, 5 grados parte, sobre el poder del espíritu o la libertad humana, frase 3. Citado por Viktor Frankl. La elaboración del trauma social va de la mano de la puesta en palabra del mismo. Es la simbolización de lo que por definición no fuera simbolizado en forma cabal, como para elaborar su sentido y su impacto en lo social, en los grupos, en el sujeto. Es el proceso de formarse una idea clara y precisa del sufrimiento, de las injusticias, del genocidio, de la guerra, del terrorismo de Estado, de las dictaduras no solo militares sino además económicas, cuando una clase social toma el Estado y avasalla el orden social en pro de sus intereses. Formarse un sentido más claro y darle sentido a lo informulado que carcomía lo social, es también comenzar el duelo social como desprendimiento de aquello terrorífico, de aquello que oprime, hace sufrir, de aquello inusitado, de las muertes, del miedo como terror social que los dictadores imponen merced a su impotencia para en enfoque consensual, democrático y humano. El proceso de duelo social de desprendimiento y de elaboración del trauma social implica el pasaje al campo de la palabra, el debate, los medios, la opción pública, los ámbitos académicos y la familia, la misma escuela, etc. De aquello que se repudiaba o negaba en forma conjunta, por temor, por terror. Es traer a la conciencia social, compartida lo que estaba, transreprimido, o sofocado por todos en el marco del inconsciente social. El compartir los propios miedos como intercambios de puntos de vistas, rompe las visiones aisladas por la represión social instando a la participación. Se suma las injusticias sociales comunes como motivación para buscar justicia, a los familiares, a curar secuelas, a volver a un ordenamiento social democrático, consensual, donde un grupo de forajidos autocrático no se endilgue en el ser dueño de lo social. Solo los intercambios de puntos de vistas, de cruce de ideas, de debates, de propuestas y revelaciones de una verdad triste y cruel, ayudan a la construcción social de la verdad. De igual modo, la deconstrucción social y la elaboración del trauma social enquistado en el inconsciente social resulta imposible sin la palabra, la participación, la organización en instituciones, estrategias de luchas, la consistencia, la persistencia y la lucha por lograr lugares de poder y poder así modificar las injusticias vividas y reparar el daño social a los actores. ¿Cómo traumatizar una sociedad? Los autócratas y dictadores de todos los tiempos lo saben. Lo saben pero no lo sienten porque no poseen sensibilidad, ni empatía humana alguna. Son los procustos de la historia y el anhelo mayor de tales es imponerse a su semejante, a la sociedad, a los pobres en el caso de los ricos etc. Son quienes vienen a imponer su visión de túnel, su interpretación subjetiva y parcial a todos. El todo debe cuadrar en las partes. Son los procustos políticos, militares, ideólogos, millonarios, etc. Son también quienes imponen a la fuerza, a través de la persuasión, a través de la manipulación, sociopáticas, de los medios, un programa de gobierno, un modelo de poder, de sociedad, de cuartel, de mundo.
Salta a la vista el carácter impositivo y autoritaria, delirante y violenta de las propuestas e imposiciones, por lo que, tales, generan sufrimientos, malestar, conflictos, miedos, hasta terror y huida, dejando como secuelas la sociofobia, la angustia, el miedo a la participación, la desmovilización social temporal, las resistencias que no tardan en aparecer, entre otros. De modo que, para traumatizar a una sociedad, una clase social, solo hace falta un loco, impositivo que haga entrar la torta en la porción, el todo en la parte de una idea, un interés, una ideología, etc., generando secuelas, heridas en la vinculación individuo, grupo y sociedad. Dejan dolor, sufrimientos, daños, enfermedades, hambres, muertes, desaparecidos, secuelas de torturas, pobrezas, etc., como formas de matar al semejante, como forma de imponerse en forma violenta, sin medir ni tomar conciencia de las consecuencias del obrar. Son desde ya, los locos de la historia y para lo mismo, son todos amantes del poder, de las proezas, de la política, de los cargos, con la ilusión de que tales darán solución a la soledad, angustia, y vacío de ser propio de tales sujetos con delirios de grandezas. Tales agresiones generan recuerdos persistentes, zonas de silencios, etc., que luego retornan como transrepresión, como apatía y desmovilización, como falta de interés en lo social, en la política, en la participación. Un verdadero daño a la humanidad, por cierto, reversible. Es propio del hombre subsistir al cobijo de la esperanza del futuro, o sea, subspecie aeternitati. Víctor Frankl.